Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Alcántara y es un gusto compartir este espacio de conversatorio con ustedes. Espacio en el que se busca que docentes e investigadores compartan sus proyectos y resultados de investigación a partir de las problemáticas que abordan y los distintos retos en los que se enfrentan para la realización del quehacer científico y su vínculo con la sociedad. Nos encontramos en el estudio del taller de producción audiovisual de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, a quienes agradecemos las facilidades otorgadas, así como a la Vicerrectoría del Campus Tijuana. En esta ocasión nos acompañan los integrantes del cuerpo académico Política Lingüística y Enseñanzas de la Lengua. Es un cuerpo académico en formación con registro PRODEC UABC CA 306. Y para este conversatorio contamos con la grata presencia de la doctora María del Socorro Montaño Rodríguez. Ella es doctora en educación, es profesora investigadora con reconocimiento PRODEC, adscrita a la Facultad de Idiomas Mexicali. También le damos una cordial bienvenida y me da mucho gusto presentar a la doctora Isela López Gaspar. Ella es doctora en educación, es profesora investigadora con reconocimiento PRODEC, adscrita a la Facultad de Idiomas Mexicali. También le damos la bienvenida y me da mucho gusto presentar al doctor Nahum Samperio Sánchez. Él es doctor en filosofía en enseñanza del inglés. Es profesor investigador con reconocimiento PRODEC y candidato al SNI, adscrito a la Facultad de Idiomas Tijuana. El mismo gusto presento al doctor David Guadalupe Toledo Sarracino. Él es doctor en lingüística, profesor investigador con reconocimiento PRODEC y candidato al SNI, adscrito a la Facultad de Idiomas Tijuana, y además es el líder del cuerpo académico. También me da muchísimo gusto presentar a la doctora María del Rocío Domínguez Gaona. Ella es doctora en ciencias educativas, es profesora investigadora con reconocimiento PRODEC, es coordinadora de investigación y posgrado de la Facultad de Idiomas Tijuana y colaboradora en el cuerpo académico. Me queda claro cuando hablamos de enseñanza de lenguas, pero cuando hablamos de política lingüística, ¿qué nos puede decir con respecto a la política lingüística que nuestra sociedad pudiera decir, ya entendí qué es? Es como ir de lo básico que nosotros trabajamos en el aula hasta la parte nacional e internacional. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos la responsabilidad de fortalecer nuestra área disciplinaria, en este caso la enseñanza de lenguas extranjeras. ¿Y cómo lo hacemos? Desde la enseñanza de lenguas, que es la primera línea de investigación, pero luego tenemos que también hablar de las didácticas, de la evaluación que la doctora Isela. Entonces, la tecnología que maneja autonomía, Rocío, entonces todo converge porque son programas y que nos ayudan a que finalmente todo lo que hacemos, nuestro trabajo de investigación, pueda directamente afectar y contribuir a que haya una trascendencia en la política del lenguaje. Es decir, que lo que hacemos no se quede nada más en el aula, sino que continúe con la parte de las políticas que se deben de seguir a las instituciones y en el gobierno. O sea, nosotros en la investigación lo que tratamos de hacer es aportar todos estos cambios que van a fortalecer lo que es todas las decisiones que se toman con respecto al lenguaje. Y les quiero preguntar a todos, ¿cuáles son los principales indicadores que van a señalar o que nos van a señalar a nosotros una mayor competitividad a partir del manejo de una lengua extranjera aquí en Baja California, dado el contexto que tenemos, tanto en la parte turística, industrial, etcétera, ¿no? Pues lo interesante de eso es que dentro de la investigación dirigida, en este caso por nuestro doctor Nahum, encontramos lo que están pidiendo. Entonces, están pidiendo, aparte de un nivel intermedio avanzado en la parte de conversación, que también los estudiantes puedan ser capaces de dirigir una junta, puedan ser capaces de dirigir una presentación en inglés, puedan ser capaces de lo que es escribir correos electrónicos y hasta traducir manuales. O sea, eso es lo que le están pidiendo los empleadores. Entonces nosotros, con esto que está haciendo la Universidad de Certificación de Profesores, con lo que comentaba la doctora, de la parte esta en la que se están impartiendo clases de contenido, es la forma en que se está elevando el nivel. O sea, pasamos de nada más el aprendizaje de inglés a que ya los profesores están preparando a los estudiantes para que puedan desarrollar ese tipo de habilidades, que no es el hecho de aprender inglés, estamos yendo a un nivel mucho más avanzado. Y eso es lo que nos están requiriendo los empleadores. O sea, ellos comentaban que no en todos los casos, pero en los casos que se necesita, para que yo lo pueda emplear, necesito que traiga este nivel. Y para que yo pueda contratarlo y que pueda tener otra posición, necesita tener esas habilidades. Entonces,
es como un cuadrar, ¿no? Las dos cosas, lo que está haciendo el docente, lo que es, cómo se le está evaluando, pero aparte, en el salón de clases, las competencias que entonces, si yo tengo una clase de ingeniería y el estudiante va a tener que hacer una presentación, pues lo hace en el salón de clases. Y eso le ayuda mucho a que ya vaya desarrollando esas habilidades para que se prepare para lo que es el campo laboral, ¿no? Entonces, esos son los indicadores que tuvimos dentro de la investigación. Ahora lo importante es que nosotros tenemos la responsabilidad de desarrollarlos y apoyar, ¿no? Con ese tipo de programas que se están haciendo dentro del aula. Y darle seguimiento, ¿no? A los indicadores principalmente. Y muy al inicio de este conversatorio preguntabas, ¿no? ¿Qué es eso de políticas lingüísticas? Pues precisamente en esta parte de la política lingüística, todos estos indicadores son elementales, ¿no? Y uno de ellos es las competencias que tiene el egresado de cualquier área del conocimiento. ¿Cuáles son esas competencias que tiene ya para el ámbito laboral? Entonces, un indicador importante son esas habilidades o competencias discursivas que va a tener allá afuera, en el campo laboral. En nuestros recientes egresados, en los 2 últimos semestres que tomaron sus últimos semestres en no presencial, fue en línea, no han tenido dificultades para la inserción laboral. Incluso se incrementó puesto que pues todos estaban desde su casa podían dar clases particulares, clases de regularización, clases. Sí. Fue el incremento de los alumnos que no estaban trabajando y empezaron a trabajar en la pandemia fue muy alto, porque no tenía que haber movilidad. No tenían que desplazarse a un sitio a dar la clase, no tenían que invertir en dinero para ir a este lugar. Desde su casa empezaban a dar clase y hay mucha gente que empezó a trabajar a distancia, ¿no? Y aprendió. Y aprovechando ya no pueden. O sea, que de repente te tocaba ver que están ofreciendo asesorías o que están ofreciendo clases de inglés. Entonces eso es muy interesante, que la pandemia les abrió oportunidades laborales y que supieron aprovecharlas, ¿no? Entonces, en este sentido, la pandemia sí ha afectado de alguna manera la preparación de los estudiantes. La pandemia trajo como consecuencia el poder generar una sinergia hacia la virtualidad. Alumnos que no estaban acostumbrados a tomar clases a distancia, bueno, de manera inmediata transitaron hacia la enseñanza virtual, al igual que los profesores. Varios de nosotros tomamos cursos de capacitación para poder impartir cursos en la plataforma Blackboard, que no teníamos esa cultura de impartir, ¿sí? Algunos otros profesores ya lo traían, pero sí fue el parteaguas para poder determinar una nueva forma de enseñanza, una nueva forma de empleabilidad, como mencionaban las profesoras, que trajo como consecuencia que nuestros alumnos de licenciatura y de posgrado ofrecieran servicios de enseñanza virtual. Entonces se abre una nueva forma de enseñanza y de cómo autoemplearse. Claro. Entonces sí trajo beneficios. Por supuesto, hubieron problemas como el tema del acceso a Internet, la conectividad, el tema de la instrucción, o sea, el cómo formarte para instruir una clase virtual, ¿no? Entonces, fue de manera inmediata y, por supuesto, los profesores que tenían la experiencia, pues fueron apoyando a esos estudiantes desde su experiencia y desde la facultad. Desde el punto de vista del aprendizaje del inglés, y lo digo basado en lo que yo hago, yo doy clases de inglés todavía, y sí hay problemas y repercusiones al momento de dar la clase en línea, especialmente en lo que es el apartado oral. En clase hay mucha interacción, hay mucho trabajo en pares. El trabajo virtual, a menos de que tengas las posibilidades de hacerlo, es decir, un sitio como por ejemplo Blackboard, donde sí se pueden crear grupos, se pueden poner a gente a trabajar, la producción oral disminuyó en los cursos virtuales de inglés. Entonces, sí, se les puede dar gramática, se les puede enseñar vocabulario, pero en el momento de interactuar y tratar que de que el alumno pueda utilizar esto, se torna difícil. Hablemos de la conectividad, es decir, no le fallaba el internet a un alumno, se desconectaba y ya se quedaba sin practicar el otro. Entonces, todo esto se perdía y la principal pérdida que hubo o que trajo la pandemia en términos de las clases virtuales era la producción oral. Yo creo que sí disminuyó mucho el que pudiera expresarse, ¿no? Que se trabajara esta área.
¿cuáles son los principales retos a los que se han enfrentado, pues tanto en las políticas nacionales, ¿no? y regionales y en UABC? Bien, nosotros tuvimos en el 2019, 2018-19, un proyecto, los que estamos aquí presentes, que se denominó la biliteracidad del profesor de inglés en las escuelas primarias. Y el principal problema al que nos enfrentamos fue el poder indagar y llegar al profesor de primaria y poder entrar al aula y poder investigar las prácticas docentes, porque sucedieron muchos eventos en ese proceso, ¿no? Fue que habían huelgas, el tema de problemas en algunas escuelas participantes, escuelas de tiempo completo en ese momento, y bueno, pudimos terminar el proyecto, nos enfrentamos a cuestiones sindicales en donde no dejaban entrar a los estudiantes que participaban como adjuntos en el proyecto y poder observar las clases porque estábamos interrumpiendo la práctica docente, ¿no? Entonces, ese es por un lado. Por otro lado, nos ingeniamos para poder recabar la información, el poder abordar al profesor desde otra trinchera, el profesor de inglés, porque también hay un tema que se debe trabajar. El profesor de inglés o el profesor de lenguas en las últimas 3 décadas ha tenido que realizar un esfuerzo extraordinario para poder dignificar el papel que tiene sobre, únicamente es un profesor que enseña una lengua. No, el profesor de lengua tiene que saber lengua, cultura, conocimiento, ahora el tema del conocimiento de la cuestión de la cultura digital, cuestión de estrategias didácticas, tiene que saber evaluación, tiene que saber de las políticas educativas, donde se suscriben las políticas lingüísticas. Entonces, todo esto es como integrar esos componentes para poder abordar el estudio. Y bueno, este proyecto fue un proyecto satisfactorio, que se cumplió, que pudimos obtener resultados donde era importante el formar al profesor de inglés de las escuelas primarias para tener biliteracidad. ¿Sí? Entonces, la doctora Rocío nos puede contar sobre el concepto de biliteracidad y ese abordaje del proyecto. Sí, pues el reto principal, como decía el doctor Toledo, es que es muy difícil hacer investigación educativa en los ámbitos, en los espacios de educación pública. Sí, el acceso es muy limitado. En alguna ocasión tuve la oportunidad de platicar con un funcionario de la SEP y le decía que ellos deberían de hacer esa investigación porque ellos tenían el acceso y porque todos los demás que queríamos realizar este tipo de investigación no era fácil, ¿no? De repente en este proyecto se nos presentó el cambio de gobierno de aquí de Baja California. Entonces eso nos hizo que tuviéramos que volver a pedir permisos con la nueva administración, ¿no? Entonces es muy difícil tener acceso y bueno, la idea que nosotros teníamos era identificar si ese profesor que ya estaba en el aula dando las clases regulares en educación básica, sabía inglés. Debido a nuestro contexto es muy común que ese profesor ya maneje ambas lenguas. ¿Por qué? Porque hemos visto, ¿por qué queríamos indagarlo? Porque hemos visto que en Baja California no se ha podido implementar el aprendizaje de la lengua en la educación básica en todas las escuelas. Son algunas las que cuentan con este servicio educativo y todos creemos que pues es muy importante para que se lleve a cabo la estrategia nacional, ¿no?, de inglés que se propuso en algún momento en 2011, después hizo otro intento en 2017 y bueno, seguimos en este intento y no se ha podido lograr. Entonces nosotros creemos que el profesor que ya está en el aula podría también dar inglés. Ya cuenta con la
metodología, con la didáctica para enseñar. Entonces, si sabe inglés, pues podría agregar, ¿verdad? Abonar, pues, a también ofrecer este tipo de formación a los estudiantes y avanzar en el aprendizaje de la lengua en este nivel educativo. Entonces, pues nosotros lo que queríamos ver era precisamente si el profesor sabía la lengua, ¿verdad? Si estaba dispuesto a enseñarla también. Pero pues desafortunadamente pues nuestra muestra no fue tan amplia como nosotros queríamos debido al acceso, ¿no? Entonces yo creo que ese es un reto al que nos enfrentamos nosotros que estudiamos la enseñanza de lenguas, ¿no? En los distintos niveles educativos. Por eso es que se dice que, bueno, el nivel educativo más estudiado es el universitario, porque ahí es donde estamos los investigadores y es a lo que tenemos acceso, porque si no nos enfrentamos a todas estas problemáticas y es muy difícil vencerlas. Nosotros nos pasamos pidiendo permisos más de un año. Ajá, más de un año. Entonces, bueno, nosotros queríamos ver, bueno, si dentro del perfil de este profesor de educación básica estaba el bilingüismo. ¿Sí? ¿Qué tan bilingüe era el profesor? Y bueno, sí encontramos que había profesores bilingües y otros pues que no, ¿verdad? Pero pues sí creemos que esa puede ser una estrategia. Entonces, la idea de generar este conocimiento es pues darlo a conocer, ¿verdad? Para que llegue a las autoridades y puedan plantear un tipo de política educativa, ¿no? Donde también se puedan implementar estas políticas lingüísticas que se han planteado, que están planteadas, pero que pues desafortunadamente no se han podido llevar a cabo. Entonces el mayor reto ha sido más entrar hacia el estudio de las poblaciones, más que el apoyo, los espacios. O sea, tanto en el sector aquí educativo, en lo que es primarias, pero también en el sector empresarial. Nosotros en la investigación que hicimos, mandamos una base de datos de 2,000 correos electrónicos y recibimos menos de 100 las respuestas, ¿no? Y entonces, a pesar de que fue poco, fue muy enriquecedor, pero imagínense si hubiéramos recibido, no sé, lo doble, lo triple de ello, pues tendríamos todavía más información. Entonces, también es un reto, esta vinculación que hace falta con la iniciativa privada para que nos permitan también pues apoyar, ¿no? este trabajo. Hace falta vincularnos y buscar, bueno, cada área del conocimiento, ¿no? O buscar cuáles son los elementos que necesitamos para poder llegar a vincularnos con estos sectores, ¿no? Que cada uno tiene sus particularidades, ¿no? Y también que el sector externo conozca lo que hace el profesor de lengua. Si conozca que un profesor que se forma tiene todas las habilidades y competencias para instruir en el aula. Es más, desde la empresa se pueden establecer políticas lingüísticas para poder incidir en mejores empleados o cuando el egresado llegue, ¿sí? La empresa tenga estructurada su propia política lingüística. Entonces, ahí nosotros podemos establecer ese vínculo a través de nuestros egresados de los programas y que puedan participar. De hecho, han sido contratados también como traductores o profesores de lenguas, ¿no? en el sector maquiladora. Pero sí, es un tema que se tiene que conocer y dar a conocer lo que hacemos los profesores de lenguas. Claro que sí. Y en ese sentido, me da pie a la siguiente pregunta que les quiero hacer. ¿Qué respuesta han sentido ustedes ya en lo individual con respecto al impacto de sus proyectos con la sociedad? En lo personal, yo he visto toda la investigación que realizo. Mi investigación va en el aula y lo que hace el estudiante, es decir, el salón y el estudiante, el maestro y el estudiante. Y algo de lo que he visto, lo que he investigado, repercute directamente en el alumno, mi alumno de licenciatura, que a su vez va a ir a enseñar y de alguna manera se va a ver reflejado todo esto que yo estoy investigando. Un ejemplo, por ejemplo, yo he investigado sobre las actividades que prefiere el alumno en el salón de clase para hacerlos sentir cómodos, motivarlos y generar el conocimiento. Entonces, lo aplico a mis clases, a las clases que yo doy en licenciatura, lo hago una
parte necesaria de qué se tiene que considerar, qué tipo de actividades son las que funcionan, para que cuando ellos vayan tengan un impacto con el alumno. Entonces, yo creo que las investigaciones, en mi caso, lo que estoy haciendo, repercute directamente a la sociedad, ¿no? De hecho, son de las prácticas, de las buenas prácticas y que son elementales que el producto de nuestra investigación esté inserta en nuestros estudiantes de licenciatura, porque de ahí se va a extender, ¿no?, hacia la sociedad. Y vamos incrementando la calidad educativa de la licenciatura, ¿no? Yo cuando explico a mis alumnos qué hago como investigadora y les platico de los cognados y la forma de enseñanza, siempre me dicen, y doctora, ¿cuándo va a dar el próximo curso de cognados para mandarle a mi mamá? Entonces, o sea, ellos están así como, les llama la atención porque dicen, oye, pues qué interesante, ¿no? Que de alguna manera a las personas que sienten que no pueden aprender inglés, usted está planteando un método que es mucho más sencillo utilizando el idioma nativo, en este caso, porque los cognados son las palabras que son similares en dos idiomas, ¿no?, de la misma raíz indoeuropea, como la palabra color y color en inglés, ¿no? Entonces, eso es lo que se basa, ¿no?, el método. Y sí les interesa, y se interesan aún más. Entonces, ya cuando ellos hacen sus propias investigaciones dentro del aula, pues ellos van tomando ciertas líneas de investigación, pero desde ahí se los empiezas a insertar, ¿no? De que puedes hacer el cambio tú cuando estés en el campo laboral. O sea, tú puedes también crear y desarrollar tus propios métodos, tus propias estrategias, etcétera. Y eso es lo importante, que tengan esta ansia de que ellos también van a cambiar y transformar y aportar a la sociedad. Bueno, yo quiero abonar en relación a la asociación que tenemos los profesores aquí presentes con el área de lenguas y el tema política lingüística y política educativa. Cuando trabajamos en la reestructuración del programa de enseñanza de lenguas, que transita de docencia de idiomas a enseñanza de lenguas, se indagó y se incorporaron algunas asignaturas. Y una de ellas fue la de política educativa y enseñanza de lenguas. El estudiante, en su momento, cuando egresaba en el plan de estudio anterior, egresaba con excelentes competencias, conociendo todo lo relacionado a la enseñanza, pero desconocía la manera como opera la educación en México, claro, la enseñanza bilingüe, todo lo relacionado con las políticas internacionales que rigen las políticas lingüísticas y las políticas educativas. Y se incluyó una asignatura, que es la de política educativa y enseñanza de lenguas, que le da al estudiante el andamiaje para poder conocer lo que sucede en el exterior con base en los programas educativos en lenguas. Porque hay una sociedad que planea desde lo in vitro, que toma decisiones sobre los programas educativos, ¿sí?, y que no está enseñando, pero hay una sociedad que está mediando, que son nuestros egresados o los formadores de profesores, que conocen a detalle lo que sucede en el aula, y a través de nuestras investigaciones damos a conocer eso. Claro. Y conjugamos la práctica y la teoría para poder tener mejores profesores de lenguas en la región. Y somos referente obligado en el noreste de México como universidad, formando profesores de lenguas. Entonces, creo que eso es un reto, continuar formando mejores profesores. Sí, claro, sí. Qué gusto escuchar eso, en ese sentido, ¿qué nos hace falta para contribuir con ustedes para mejorar la política lingüística y la enseñanza de lenguas? ¿Qué nos falta a la sociedad? A mí me gustaría incluir que si yo fuese estudiante, dirigida a los estudiantes, esta parte, que me hace falta tener un poco más de actitud, de visión, de ganas de aprender, ¿no?, como estudiante universitario, pero sobre todo la visión, porque si estamos viendo qué me piden allá afuera, qué necesito para la inserción laboral, y es el inglés, es el francés, es el japonés, es el chino, es el italiano, el idioma que sea. Entonces yo quisiera que a lo mejor yo como alumna necesito tener esa visión, esa actitud para poder estar en ese puesto, para poder estar en Estados Unidos, en Europa, no sé, ¿no? Entonces yo creo que como sociedad nos hace falta a lo mejor inyectar un poco más de actitud y de visión a nuestros egresados. Sí.
Yo estoy de acuerdo en que hay que reivindicar de alguna manera la carrera y no nada más la de nosotros, para que entendamos. Muchos de los alumnos nos dicen, es que no nada más son maestros de inglés, sino va más allá, ¿no? Su labor. Pero aparte de eso, también los estudiantes universitarios tienen que ver todas las ventajas y no ver como el requisito como algo, ay, que es una carga, ¿no? O sea, al contrario, estamos brindando todas las oportunidades para que tú te prepares mejor, para que el mundo está allá. Entonces, el acercarse, ese acercamiento y esa conciencia que tengan de que el aprendizaje de cualquier idioma les va a abrir las puertas al futuro. Eso es lo que deben, o sea, que no lo vean como algo adicional, no es adicional, es ya algo que deben de poseer si quieren ser ciudadanos del mundo. O sea, finalmente las oportunidades laborales las van a encontrar en todas partes, o sea, y eso es lo que ellos cambien esta visión y este pensamiento local a un pensamiento más internacional. En lo que respecta a nuestros egresados del área de lenguas modernas y traducción, futuros egresados de ciencias del lenguaje, están laborando, o sea, somos de las áreas que al egresar ya estamos, como dijo la doctora Domínguez, transitamos de manera expedita hacia la inserción laboral. Y eso es una gran ventaja, pero también es importante el que desearíamos la profesionalización, o sea, que continúen profesionalizándose. Egreso como docente de lenguas, traductor, continúo en esa carrera profesional y me acerco a la universidad para poder estudiar un posgrado. Claro. Y poder realizar pues un posgrado de calidad, porque la universidad en el 2009 inició con los programas reconocidos en el PNPC, sí, claro. Con una especialidad en traducción e interpretación, con una maestría en lenguas modernas, con un doctorado en ciencias del lenguaje. Entonces, la universidad tiene esos programas educativos de alta calidad y ya no se tienen que trasladar como lo hicimos nosotros de manera virtual, ¿no? O teníamos que hacer viajes largos para poder estudiar el doctorado, ¿no? Entonces, de alguna manera, la universidad acercó a través de sus programas educativos esta formación profesional, claro, que debemos de consolidar y es lo que deseamos. En lo personal, deseo que el egresado de enseñanza de lenguas, de traducción, continúe profesionalizándose. Y que el egresado precisamente haga los programas que comentábamos hace rato. O sea, esas son cuestiones de productos que pueden aportar y lo hace mediante esos posgrados. O sea, esos trabajos de investigación son los que van a servir a la sociedad y van a resolver problemáticas. ¿Cómo podemos conocer más de sus productos de investigación? Bueno, en los programas de posgrado, en nuestra página de la Facultad de Idiomas, tenemos los vínculos a nuestros posgrados y ahí la mayoría de nosotros somos docentes o somos parte de los núcleos académicos de esos programas básicos. Entonces, ahí se encuentra nuestra productividad, tenemos ligas directas hacia una página web donde nosotros pues exponemos nuestros trabajos que hemos realizado, nuestras publicaciones, ¿sí? Los tipos de tesis que hemos dirigido, así como los proyectos de investigación que hemos realizado. ¿O pueden escribirles a sus correos electrónicos? Nos pueden escribir, por supuesto. Muy bien. Una pregunta ya en lo particular, ya como investigador. ¿Cuál ha sido su proyecto emblemático? El mío fue el de cognados y falsos cognados. Mi libro es su uso en la enseñanza de inglés. Está en internet, lo pueden bajar, nos ponen Socorro Montaño, cognados, falsos cognados y les va a aparecer en un PDF. Ese para mí fue el proyecto que me abrió las puertas a la investigación y sobre todo darme cuenta de todo lo que podemos aportar y todas las problemáticas que se pueden resolver a partir de la investigación. Entonces, yo creo en los cognados, voy a morir creyendo en los cognados y falsos cognados. Nada más sí es importante pues seguirlo, que se abran más líneas de investigación y que tengan más personas. Yo en lo particular, no nada más fue de inglés, también me incorporé a la parte del español. Entonces también utilicé enseñando español, pero a través de cognados. Entonces ya llevo esos dos idiomas. Ese sería para mí el más emblemático. Para mí fue
una investigación que hice en términos de las actividades que prefieren los estudiantes dentro del aula y la frecuencia con la que los profesores utilizan estas. La idea era encontrar si había un match, es decir, si el maestro hacía lo que el alumno le gustaba hacer. Entonces el artículo está en el Columbian Applied Linguistics, es una revista, y ahí pongo los resultados y todo esto. Fue el más emblemático porque es el que han citado más. Pero sí, ese fue. Bueno, pues mi línea yo creo que nos dice de muchas maneras que ese ha sido pues mi tema, ¿verdad? Que es el de la autonomía del aprendizaje en la enseñanza, en el aprendizaje de lenguas. Entonces yo creo que ese es el trabajo que he hecho y bueno, pues he realizado varios proyectos que giran en torno a este tema, ¿no? Por supuesto, también he incursionado en lo que son las prácticas de literacidad, pero en el aprendizaje de lenguas, ¿no? Entonces, yo creo que ese ha sido el trabajo más reconocido. Sin embargo, bueno, si nos vamos a lo más citado, tenemos un trabajo que hemos realizado sobre las habilidades de investigación de los profesores de lengua. Entonces, ha sido uno de los más citados porque hay pocos trabajos que giran en torno a este tema específico, ¿no? ¿Cómo es que nosotros realizamos investigación, precisamente? Sí, es un trabajo metalingüístico, diríamos. Pues de entrada, haber participado con todas estas eminencias como doctores, ¿no? Para mí ha sido pues una gran oportunidad para aprender, ¿no? En esta área, en esta línea de la investigación. Pero sí me gustaría seguir trabajando, o bueno, algo que en lo personal a mí me ha gustado es saber cómo aprender, conocer, investigar, cómo nosotros como docentes manejamos algo en el aula o decimos que conocemos, somos expertos en las competencias, por ejemplo, de nuestros estudiantes en la licenciatura y que muchas veces esas competencias no las sabemos evaluar, ¿no? Porque uno de mis proyectos dio como resultado esta parte, que tenemos muchas competencias que debemos saber dominar en el aula como docentes, pero no todas las evaluamos. O sea, no todas las competencias que vienen en el programa educativo las estamos evaluando al 100%. Doctor. Bueno, en lo personal, para mí es poder incidir en la intervención de los programas educativos y poder insertar algunas asignaturas en el programa reestructurado, Claro. como la que platicábamos hace rato, de política educativa y enseñanza de lenguas, porque ahí empieza el trabajo de un planificador lingüístico. Claro. Quien hace política del lenguaje interviene en la inserción de contenido disciplinar, contenido temático general, y bueno, aunque mi trabajo empezó con el tema de enseñanza de lenguas, hice un trabajo de marcadores discursivos en la enseñanza, pero me fue llevando ese trabajo hacia el crear un grupo de investigación encaminado al tema de enseñanza de lenguas y política de lenguaje, ¿no? Entonces, fusionamos la pericia de los académicos y los colaboradores y pudimos conformar en el 2014 el grupo de política del lenguaje, que fue transitando paulatinamente hasta crear un cuerpo académico, ¿sí? Y ya se tienen, somos el único cuerpo académico en la región, ¿sí? Que se dedica a tema de política de lenguaje con enseñanza de lenguas. Entonces, aquí va la aportación de cada uno de los integrantes y por supuesto se convierte en transdisciplinario, se convierte también interdisciplinario y colaboramos entre cuerpos académicos de la misma facultad. Entonces, creo que esa ha sido una labor en la que hemos podido incidir en este trabajo académico. Así es. ¿Y qué es lo que viene más adelante con su cuerpo académico? ¿Hacia dónde van?
¿Cómo se ven en su evolución, no sé, en unos 10 años? Cuerpo consolidado Sí, y formando recursos humanos en el área y Ujú. consolidando la escuela de política lingüística y Lingüística. enseñanza de lenguas, Así es. en lo personal. Ujú. No sé, mis compañeros. Concuerdo totalmente que nuestros estudiantes de posgrado continúen con la investigación en esas dos áreas y que se fortalezcan esas áreas. Así es. Yo creo que el incluir a nuestros alumnos que estamos produciendo ahorita, en 10 años, que estén trabajando, colaborando con nosotros, yo creo que será de mucha satisfacción. Sí, yo creo que seguir aportando, ¿no? Precisamente a la consolidación de la línea, por un lado, y por otro, pues seguir abonando, ¿no? Con nuestro conocimiento a las políticas lingüísticas, ¿no? Que se gestan dentro de los programas educativos a nivel, a lo mejor no nada más local, ¿verdad? Pero para empezar con lo local y después con lo nacional y, ¿por qué no, lo internacional? Yo en lo personal he tenido muchas satisfacciones en lo largo de mi carrera profesional, pero lo que más me llama la atención es ver que nuestros estudiantes de posgrado, de maestría y de doctorado, tienen unos proyectos increíbles. Entonces, creo que los jóvenes hoy en día tienen unos proyectos que pudieran abonar muchísimo en 10 años, que a lo mejor sí pueden decir que ya van a ser obsoletos en 10 años. Pero no, creo que el estar formando a estos estudiantes o este relevo generacional va a poder entonces como consolidar o fortalecer aún más nuestra línea de cada uno de nosotros, ¿no? Y invitar a más estudiantes de posgrado en 10 años a que sigan trabajando el área de evaluación, porque es un área que no, pues no es muy querida por muchos, ¿verdad, doctora? Pero necesaria. Pero necesaria. Ajá, pero necesaria. Terminar y cerrar esta ronda de preguntas. El dignificar el papel del profesor de lengua, que no nada más es, eres profesor y enseñas la lengua, no, hay más allá del tema de enseñar una lengua, claro. ¿sí? Hay competencias discursivas, hay competencias digitales, hay competencias blandas involucradas. Claro. Entonces, el tema aquí es conocer que un profesor de lengua tiene una formación sólida y puede investigar y puede incidir en toma de decisiones para poder desarrollar programas educativos. Así. ¿Algo que decir? ¿Algo que se me haya olvidado? Simplemente agradecerle la invitación, la verdad es un gusto el que nos hayan tomado en cuenta y sobre todo que podamos divulgar lo que estamos haciendo. Felicidades y muchas gracias por... Agradezco a ustedes, de verdad que la gentileza que tuvieron para aceptar la invitación para que estuvieran en este conversatorio tan ameno con ustedes. Crean que para nosotros es un reto, para mí es un reto estar platicando con personalidades tan relevantes en la universidad y que somos de áreas distintas y podernos comunicar, ¿no? Como colegas, eso me da mucho gusto. Queremos agradecerles todo el equipo y que sientan este estudio como suyo, en nuestro proyecto de divulgación de la ciencia y la cultura. Muchísimas gracias. Y bueno, despido este conversatorio, agradeciendo también el apoyo al estudio del taller de producción audiovisual de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, a la maestra Concepción Baxín, productora asociada, y a la doctora María de Jesús Montoya Robles, que es directora de la facultad y productora también. A la vicerrectoría del campus Tijuana, a la maestra Edith Montiel Ayala, que es productora y vicerrectora, a la Oficina de Comunicación y Relaciones Públicas, a la licenciada Rebeca Mancillas y al maestro Jorge Magdaleno Arenas. Y a todos ustedes que nos ven a través de nuestras redes sociales, les agradezco su atención y los invito a que nos vean en un próximo conversatorio que será de su interés. Yo soy Luis Alcántara, muchísimas gracias.